Perfecto, listo, David, ya estamos reiniciando entonces la grabación para todos ustedes. Les dije 2 minutos, pero fue mucho más rápido que eso, presentando a nuestra próxima invitada para ir dando cierre ya a esta primera parte de este primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Saludamos a nuestra conferencista Nancy Edith Ochoa Guevara. Ella nos va a presentar la conferencia Analítica del aprendizaje y su aplicación con datos no estructurados por medio de la inteligencia artificial en las aulas híbridas. Ella nos saluda desde aquí, desde Colombia. Quiero contarles un poco de Nancy. Ella tiene como formación doctora en tecnología educacional especial, magíster en educación virtual en línea, especialista en redes y soluciones telemáticas, especialista en ingeniería de software e ingeniería de sistemas. También es candidata a doctora en sistemas de información computacional en la Universidad UNAC de México y es investigadora senior reconocida por Miniciencias, directora de la red investigativa Red Vida, editora de la revista Renacer y líder del grupo de investigación Visibilidad. Es gerente de proyectos de tecnología e innovación, aplicación de AI y las tecnologías de la industria 4.0, consultora internacional en América Latina. Le damos entonces la bienvenida, Nancy. Buenos días para ti. Gracias por acompañarnos en este espacio de conocimiento, debate, reflexión. Puedes encender tu cámara en este momento entonces para validar y compartirnos tu presentación. ¿Escuchas? Nancy, claro que sí, te estamos pero escuchando, no, pero voy a activar la cámara y me dice que deben darme permiso bueno, para danos un activar la cámara. segundito, danos un segundo que David del equipo de TI nos acompaña aquí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, Nancy, ¿Ya? si gustas, Bueno, compartes pantalla para que validemos entonces también la proyección. Y te hago una claro consulta. que ¿Tú sí. estás conectada por red directamente o por Wi-Fi? Por las dos, porque tuve una conferencia ahora y empieza la red a molestar, entonces trato de salvar por el móvil. Pero si Perfecto. incomoda ahí, yo puedo apagar un momentico el móvil. Es para Quizá el evitar. Wi-Fi. Sí, quizá el Wi-Fi porque te estamos viendo o yo te estoy viendo pixelada en este momento y pareciera que es la red de internet. Suspende el Wi-Fi y dejémoslo por la red directamente a ver cómo nos va y si empieza a fallar, pues yo te estaré dando las indicaciones. Sí, correcto. 2 minuticos. Pero, sí, sí. ¿Ahí mejoró o todavía no? Que Allí quiero. se nos sigue viendo todavía un poco. Parece que está mejorando, Nancy. Ya creo que Sí, allí nos dio perdóname como la ya. mejora. Tú me avisas. Ahí debió haber Dale, mejorado, ¿sí? dale, sí, sí, ya se ve mucho mejor. Listo, Bueno, listo, Nancy. Entonces, adelante. claro. Permíteme un segundo. No sé por qué no me deja compartir. ¿Será que no tengo ahí permisos? Miremos a ver nuevamente. No, no me deja. ¿Qué Voy a mirar. qué opción te sale? Nancy, si quieres hagamos algo y damos un Sí, minutico para iniciar. Pues si quieres salte de la sesión y vuelves a ingresar, que a veces pasa, sí, yo creo para que que te sí. conecte Bueno, con todo. Listo, no te preocupes. perfecto. Bueno, yo mientras Gracias, tanto gracias. acá contarles y otra vez recordar y agradecer a nuestra Dirección de Humanidades, está haciendo esta primera versión del Congreso de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano en este 2023, que esperamos sea un éxito, digamos, estas jornadas hasta el día de mañana que vamos a tener el Congreso y que el próximo año 2024 podamos venir con temas muy, muy interesantes para ustedes con este enfoque de humanismo y sociedad. Hoy o mañana, cuando tengan el espacio, qué rico que nos vayan contando también en el chat temas que les gustaría que trabajáramos para ustedes en los próximos congresos, en el año entrante, esas temáticas que no se han abordado desde la academia que a ustedes les gustaría. Entonces, poder compartir o que le comparta su institución a través de este tipo de eventos. Y finalmente, antes de que Nancy se nos termine de conectar, síganos contando, por favor, de qué ciudades nos están viendo,
de qué programas académicos. Nos contaba el ponente anterior que tenemos aquí asistentes de otras universidades, entonces qué rico saber desde dónde nos están viendo. Nancy, ya te vemos nuevamente. Adelante, entonces, si vas a compartir pantalla, hagamos la prueba. Sí, correcto, sí, ya me permite compartirla, ya la estoy buscando acá. Muchas gracias. Sí, aquí tocó como el cuento del carro, se varó, salga y vuelve y entre, y ya funcionó el Y carro. funciona. Sí, sí. Bueno, ahí por favor ven mi diapositiva. Ya la estamos viendo, la puedes ampliar. Perfecto, Nancy, listo, adelante. Entonces ya Perfecto. este escenario es para ti. Recordarte entonces el tiempo hasta las 11:50 para que tengamos unos 10 minutos aproximadamente para responder preguntas de los asistentes. Perfecto, muchísimas gracias, Melissa. Ante todo, pues gracias a todos los organizadores de este evento, es demasiado relevante por lo que estamos viviendo hoy en día, también pues por las palabras del doctor Alejandro y del doctor Carlos, muy aterrizadas, y de verdad que eventos así son los que necesitamos hoy en día, no solo en la parte del contexto educativo, sino en todo, porque la IA y toda la tecnología llegó para quedarse. Bueno, mi ponencia en este momento es la analítica del aprendizaje y su aplicación con datos no estructurados por medio de la inteligencia artificial en las aulas híbridas. No quiere decir esto que los datos estructurados no se manejen, claro que sí, eso lo sabemos todos acá, y gracias también aquí a los profesores, a los estudiantes, a todos, qué pena que me estaba saludando y mire. Bueno, la agenda muy corta que voy a llevar, pero muy productiva, porque pues ya los demás expertos, incluyendo al doctor Alejandro y al doctor Carlos, de verdad que estamos todos en la misma ruta, ¿no? En la misma ruta. Voy a hablarles, a comentarles, porque este tema es muy conocido por todos ustedes, sobre las aulas híbridas, que si no hubiese sido por esta crisis sanitaria, lástima que hubiera sido por una pandemia. Yo creo que seguiríamos en la misma. Y lo dijo Berset en el 2018, lo dijo el doctor Berset, dijo, en el 2020 todos los países del mundo, América Latina, Iberoamérica, todo el mundo estará conectado en Internet. Y no le creíamos, y mire cómo pasó. Entonces, algo de las aulas híbridas, aportes de la IA con el contexto educativo, muchos de los expertos anteriores ya han hecho estos aportes muy significativos. Algunas tips desde un proyecto que estamos llevando, está en avance desde el 2022, utilizando esta inteligencia artificial, los datos no estructurados y la analítica del aprendizaje. Y al final, unas reflexiones fuera de la que los expertos aquí ya han comentado como tal. Por favor, me comentan si las diapositivas van pasando, no vaya a ser que se vayan pegando. Bueno, miramos ahora desde las aulas híbridas, como yo les decía, y de Bertis decía en el 20, ahorita, perdón, González en el 2021 nos decía que realmente esta crisis sanitaria nos avanzó 7 años. Y pues sino, en todos los sectores, ¿verdad? En todos los contextos. ¿Y qué más que en nuestra educación? ¿Qué más? Que tengamos que desaprender para aprender, que tengamos que reestructurarla, todo lo que tengamos que hacer, pero nos adelantó y puso en alerta las dimensiones de una agenda de la política educativa mundial. Esto no solo está pasando aquí en América Latina, no solo en Colombia, está toda la América Latina, México, todos los países, Iberoamérica. Estamos tratando de revisar qué es, si nos adelantamos 7 años, entonces, ¿cómo vamos a participar en esto? ¿Cómo vamos a aportar, en esta parte? El distanciamiento social mediante de lo presencial a lo remoto. ¿Qué pasa? Que a pesar de que estamos en el 2020, muchas instituciones de educación, entre ellas las universidades, debían y están quedándose en estas aulas híbridas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, algunas a las malas, otras que ya venían, han fortalecido, y otras, digámoslo así, entre comillas, a las malas, o se entra en este proceso de renovación de nuevas tecnologías, de ver de ir
en lo que vamos, en algunos países de Europa ya tienen la educación 4.0, en América Latina, México viene avanzando, Ecuador viene avanzando, Colombia está dando unos pasitos muy lentos, a pesar de en América Latina toda la cuestión que tenemos pues yo creo que en el mundo de inseguridad, toda la parte de cuestiones sociales, no podemos dejar a un lado el contexto educativo, porque considero que el contexto educativo es el arma que tenemos para dejar el conocimiento y dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos, el poder llevar un país en paz como tal. Y entonces empiezan a fortalecerse los campos de aprendizaje, los LMS, como les digo, muchos ya estaban, otros se han fortalecido, o lo que llamamos también los sistemas de gestión de aprendizaje. Estas aulas híbridas vienen en línea, en algunas universidades, lamentablemente, de primer nivel, otras del segundo nivel que han podido pasar, y las del tercer nivel, que son las universidades, pues a través de sus presupuestos, de sus políticas internas, de sus presupuestos a nivel de institución como tal, han podido mejorar estas LMS, otras no, otras tuvieron que cerrar, aunque no lo creamos, tuvieron que cerrar por la tecnología. Otras les tenían contratos externos, todo el outsourcing con algunas empresas, algunas se fueron del país, pues quedaron ahí. Algunos pues recogieron sus datos, pero quedaron ahí. Entonces vienen estas aulas híbridas en los contenidos digitales, donde la consulta directa entre, esa comunicación directa entre el estudiante y el docente. Traigo una imagen aquí del proyecto que más adelante les comento, en lo que venimos avanzando. Y entonces estas aulas híbridas, miren, debe venir con las características de un docente innovador. Si aquí estamos pensando que la IA nos va a desplazar, pues entonces innovemos, señor docente, o señor orientador, o tutor, o sí, orientador, tutor, innovemos. Si no innovamos, pues nos va a llevar es todo, ¿sí? Se nos va a acabar es todo. No podemos seguir, porque ese cambio que nos trae de 7 años no solo es en contenidos, no solo es en tecnologías, sino, como decía un experto aquí y uno de los que hizo algunas preguntas, nos debe cambiar a nosotros mismos, ¿sí? Resguardando esa ética, esa ética que nos debe caracterizar. Pero miren, aquí hay algunos elementos que ustedes observan en la gráfica. Se vino aquí la parte del e-learning con la parte de la gráfica. Entonces viene esas aulas híbridas, desde el e-learning, el e-learning, el mini-learning, el be-learning, toda esa presencialidad y esa modalidad virtual a distancia. Pues yo ya lo sé a distancia, pues ya van directamente también a sus aulas físicas, como tienen muchas universidades, como es aquí una de ellas, nuestra Universidad Remington. ¿Sí? En sus sedes y todo también tenemos pues que los estudiantes a distancia llegan allí, y también tienen su formación a través de los campus. Tenemos la modalidad virtual también, que es totalmente virtual, pero eso hay que darle unos cambios, y con esas características del docente innovador se mezclan estos dos elementos, mire, aulas híbridas y la característica del docente innovador. Aplicar tecnología sin miedo, como lo decían por aquí. La tecnología fue para quedarse, y que nosotros la aprovechemos al máximo, ¿sí? Pero mucho le tenemos miedo y todavía no sabemos muy bien qué es lo que hay. Lo que decía el profesor Johnny, debemos tener esas habilidades informacionales. Informémonos, no solo informémonos y tener cuidado con las noticias falsas, que ese es el peligro de todas las versiones de AGP. Ese es el peligro del ChatGPT, porque él se alimenta de toda la información y los datos que hay en esta red de internet. Pero como tenemos las noticias falsas, por eso lo que decía el doctor Alejandro, he intentado 3 veces le he preguntado a ChatGPT y me ha dicho esto y ha coincidido. De pronto la forma como el doctor Alejandro le ha preguntado, se ha dado cuenta que ha coincidido, y él mismo se autoevalúa, él mismo dice, hombre, si ven, no se actúa solo con una consulta, sino consulta varias veces de varias formas, y él mismo dice, hombre, esto va por este lado.
¿Qué es lo que de pronto le pasa a muchos profesores, docentes, estudiantes, todo? Que no tenemos, no hay esas habilidades informacionales y entonces como no las hay, no sabemos esos metadatos cómo buscar. Y entonces lo primero que llegue es lo que nos asusta, lo que nos enferma como tal. En estas aulas híbridas, porque se me pegó allá. Entonces venimos de, digamos, uno de los propósitos acá es que, como les digo, América Latina ha empezado con la educación 3.0 y hablamos a nivel del mundo de la sociedad 5 y la sociedad 6, inclusive hablamos de la industria 5, pero estos países de América Latina, pues bueno, ¿por qué no ambicionarnos a hablar de la educación 4.5? Como dice Tuala, ¿sí? No es solo modalidad y contenidos, no solo es mirar lo del aprendizaje, las herramientas, sino irnos a esa ruta que siempre hemos querido del aprendizaje personalizado, desde el entorno del estudiante y su interactividad tecnosocial. ¿Qué nos rodea a todos? Y hoy en día lo vemos, y vemos a nuestros estudiantes pegados a ese WhatsApp, pegados. Entonces, debemos dar esos cambios en esta educación 4.0. Sí, que se fortalezcan los LMS me parece súper bien, que el docente se capacite bien, pero debemos darle un giro desde los currículos. No quiere decir que en el currículo se adapte la IA, no, tampoco es desde ese nivel. No debemos por qué crear temas de inteligencia artificial. Yo creo que todo esto está transversal a todo un currículo, una malla curricular, pero lo que sí debemos es llevar a tratar en esta tecnosociedad en la que estamos inmersos, que el estudiante logre a través de su entorno y de la resolución de problemas por medio de sus competencias, centrarse en sus competencias, poder identificar soluciones en la práctica de los docentes. Mire, estamos en una sociedad de datos estructurados y no estructurados, disponibles para ser usados bajo las consideraciones éticas. ¿Sí? Como dijo la profesora ahora, la ética viene de uno, del humano, pero también, como dice el profesor, está la ética personalizada, la ética profesional, que de eso muchas empresas tienen su manual de ética, y cuando se da cuenta el colaborador que incurrió en un proceso no ético, cuando se lo aplicaron. Por eso en las empresas, en las universidades, debemos crear estos manuales que traté de comprenderle al profesor Johnny, estos manuales. Así de pronto diga, pero es que son manuales y manuales, sí, pero esto no se exonera de muchas cosas desde que cuando lleguemos a las universidades, a las empresas, conozcamos estos manuales. Y entonces viene un tema de los que siempre hemos hablado, los expertos han hablado desde el inicio de esta conferencia, que es la IA. ¿Sí? Con su revolución, con sus campos, con su lo bueno, lo malo, y viene en el entorno educativo automatizar y aprendizar el aprendizaje. ¿Centrado en quién? En el estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a las competencias del estudiante. Centrado también en qué? En la capacitación e información del docente. Centrado también en qué? En que hay que mirar hoy en día la evaluación bajo un instrumento innovador, que el estudiante no sienta que lo están evaluando, que lo están examinando, ¿sí? Debemos abolir, saquen una hoja y hagan esto. Yo sé que muchos docentes acá ya han hecho esos cambios, ya han mirado, y entonces son tres elementos que vienen: el currículo, mira, el currículo, las unidades del plan de estudio, vienen el mismo esquema de la estructura de la innovación en la evaluación, porque definitivamente estamos en un mundo tan sistematizado que hay que evaluar. Pero evaluamos es para formar, no para calificar ni para bloquear. Muchos de ustedes ya saben esto, porque estamos es para formar, y por eso es importante estos tres elementos para que en esa formación se hagan planes de mejora a tiempo, desde que se inicia el currículo, desde que se inicia la metodología y cada unidad que se inicie, para que las mejoras sean en tiempo real, que es aprovechar la IA, para que sean en tiempo real, y a la vez, pues aprovechando en tiempo real, ¿qué hace? El profesor mejora sus habilidades para esa estrategia que tiene para la evaluación,
la va perfeccionando, entre comillas, y el estudiante se siente más a gusto porque está aprendiendo con ese entorno. En este caso lo vamos a llevar a los datos no estructurados, porque de los datos estructurados el estudiante ya hay estudios donde él está aprendiendo, pero necesitamos también de los datos estructurados, ¿sí? Para automatizar que voy a una parte importante. Edith, Sí, en sectores de la empresa, de la industria, para gestión de activas y mejorar la eficiencia. Pero no considero personalmente que en el contexto haya repetitivas. Edith, ¿cómo estás? Hola, discúlpame, ¿me estás escuchando? No Edith, hola. Hola, Edith. Dime. Nancy, se ¿Sí? está cortando, se te está entrecortando la intervención y la imagen se sigue pixelando. Vamos a probar si de pronto puedes apagar la cámara porque se te cortó toda esta parte final que estabas mencionando. Apagar tu cámara para que no se te corte el audio. Perdón. Que falla, oye. Perdóname un segundo, ya la apagamos. Ya, un segundito. Ahí ya está apagada, ¿vale? Ya está apagada. ¿Me escuchas, Lisa? Listo, Lisa, ¿me perfecto. escuchas? Sí, te estoy escuchando. Dale adelante entonces y te voy contando si de pronto se vuelve a interferir el audio. Y ahí me escuchas, ahí me escuchas. Perfecto. No, se sigue escuchando entrecortada. Se sigue Perdón un entrecortando. segundo. Sí. Regálame 2 minutos, voy a colocar el audio del celular. Es que sí, así me pasó ahorita con la otra. Ay, qué falla, oye, qué vergüenza. 2 minuticos. Te empecé a escuchar. Solo dejo la presentación. Te empecé a escuchar mejor ahorita que apagaste la cámara. Yo creo que es algo como de la red de internet. Sí, por favor me dices hasta qué diapositiva estamos. Vamos en inteligencia artificial, una nueva tecnología que está revolucionando muchos cambios. Así inicia. Una nueva tecnología, correcto. Listo, y entonces lo que les decía, que el proceso educativo pues no puede ser repetitivo, por eso fue a quedarse para automatizar las cosas repetitivas en las empresas, bueno, en las empresas no tanto tampoco, sino en la industria, ¿sí? En procesos repetitivos. En la empresa también se puede ver desde lo repetitivo. Y entonces viene esta personalización, además, volvemos otra vez de la IA en el contexto educativo. Además de la automatización, la IA también, como lo dije anteriormente, está para personalizar el aprendizaje desde estudiantes, desde sus patrones, aunque hay muchos autores que no podemos llevar el aprendizaje solo en patrones. Eso es cierto y eso fue lo que les voy a comentar rápidamente ahora en el proyecto que estamos avanzando. No siempre el aprendizaje son con patrones, ¿sí? Son con patrones. Si el profesor o el docente lo coloca desde este aspecto, pues sí va a llevar en un momento en que la máquina lo llegue a reemplazar. No podemos siempre coger los patrones. Que es una ruta, sí, pero no siempre el aprendizaje, sobre todo la formación, se va desde esa parte. Y creando perfiles personalizados, recomendados, actividades de estudiantes individuales, grupales y acorde a los objetivos del currículo como tal. De igual forma, permite a los estudiantes corregir y mejorar y comprender el tema como tal. ¿Cuándo se corrige? Cuando el profesor va haciéndole seguimiento a los estudiantes, ¿sí? Seguimiento. Aquí estoy hablando es del uso de la IA, ya les comento, estoy hablando del profesor, del docente, no estoy hablando que la IA haga eso.
Estoy diciendo lo que ustedes ya hacen, señores profesores, a sus estudiantes, es cómo se fortalece. La IA llegó fue para fortalecer al docente, no lo olviden, no para reemplazarlo por ahora. A pesar de los beneficios de la IA, mire las preocupaciones que hay. La privacidad en los datos. ¿Cuáles datos? Los que se encuentran en los CLMS, los que se encuentran en los campus, pero ¿como cuáles datos? Los datos estructurados que están en formatos de calificaciones, de notas, de letras, los datos que hay desde los datos demográficos y los datos personales de los estudiantes. Ahí en los datos estructurados tenemos eso, pero también estamos con los datos no estructurados. ¿Cuáles son aquellos? Los que vienen en etiquetas, los que vienen del mismo correo, los que vienen dentro del form, dentro del chat del aula, dentro del correo del aula y otros que más adelante los voy a nombrar rápidamente. Estamos hablando de esas preocupaciones. Por eso es importante, como dijeron los expertos, que el gobierno regule, porque cuando el gobierno saca su regulación y normatividad, pues ya todos nos vamos alineando por esa ruta, perdón. Otra preocupación es la IA podría reemplazar a docentes y administradores. Si bien la IA puede automatizar las tareas repetitivas, es importante recordar que la educación es un proceso humano y que los docentes y administradores juegan un papel importante. ¿Sí? No, si usted, señor docente o orientador o tutor, siente que está repitiendo los procesos en las aulas con sus estudiantes, pues ya ahí estamos graves, ¿sí? Por más que usted lidere 3 cursos con el mismo objetivo, la misma visión, el mismo plan de estudio, ¿sí? Debemos ser dinámicos para no caer en eso. La IA no debe, miren, no voy a decir no se puede, porque como va avanzando todo se puede. Todo se puede, uno no sabe de aquí a 5 años qué va a pasar con la IA, bueno, me adelanté mucho, a 2 años. Entonces la IA no debe reemplazar las interacciones humanas y las conexiones emocionales entre los docentes, administradores y estudiantes, por decir algunos actores en el contexto educativo, ¿sí? No podemos dejar. Yo creo que por eso es todo esto, eventos y todo, no podemos dejar nosotros como humanos que eso llegue a pasar. Yo estoy formada desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales, entonces voy con lo que dice el profesor Johnny, no es de ingenieros, no es de las sociales, nada, es del humano como tal. El beneficio invaluable que trae la IA, mira, se espera que sea tecnología utilizada en la gestión educativa, que pueda mejorar la eficiencia del rendimiento de los estudiantes, sobre todo el aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Yo lo enfoco aquí por ahora, no estoy hablando aquí de lo administrativo, ¿sí? No estoy hablando de la IA en el manejo de las notas de los estudiantes, ni de las tareas de los estudiantes, estoy hablando del profesor y lo que viene a verse en el proyecto muy rápido que les voy a comentar, de los estudiantes. Es importante tener en cuenta que esta privacidad y la seguridad de los datos y el papel fundamental de los docentes y administradores en la educación viene desde las mismas políticas de las instituciones educativas, ¿sí? Sí, el profesor trabaja su LMS, pero es responsabilidad de la institución educativa, desde sus políticas, ¿sí? Velar porque todo esto se dé, porque haya seguridad, ya que hay que trabajar la IA en los campus, de aprendizaje. De este modo, con una implementación cuidadosa y responsable, la IA puede ser una herramienta de gestión educativa muy valiosa como tal. Melissa, ¿me comentas si vas corriendo y todo va súper bien? Por favor, haga un alto. Hice un alto, Melissa. ¿Me estás escuchando? Melissa, ¿me escuchas? Te estoy escuchando, Nancy. Sí, todo va bien, ¿verdad? Sí, Hice sí. un alto. Gracias, muy gentil. Sí, entonces, gracias. Mire, viene una semana que estuvimos en UNESCO, sí, estuvimos en un evento con ellos del aprendizaje móvil, porque no dejemos a un lado también eso. Se habla de las máquinas, de los dispositivos y del aprendizaje móvil. Y allí nuestra directora ahí en París nos dice que la IA tendrá un profundo
impacto en la educación, revolucionará los métodos de enseñanza, los enfoques de aprendizaje y el acceso al conocimiento y la formación de docentes. Mire, UNESCO, como ustedes dijeron los expertos y como todos sabemos, UNESCO inclusive a finales de noviembre del 2020, ¿qué hizo? En sus ODS fortaleció el objetivo 20. ¿Cuál es el objetivo 20? Propender por una educación sostenible y sustentable. Y mire cómo UNESCO dice formación de docentes. Ese es el afán también de las universidades y de todas las instituciones educativas a nivel de América Latina, de Iberoamérica, a crear esos planes, pero no solo ir a unos cursos, sino cómo va a ser esa formación dirigida desde la IA, desde el aprovechamiento de la IA y todo lo que tenga que ver con la IA en el contexto educativo. Nunca UNESCO, como dijo el profe Johnny, está para decir se va a reemplazar al docente, al individuo. De pronto lo dicen con todo respeto a los expertos que pasaron, de pronto lo dicen son las empresas, porque ¿quién nos ha ganado aquí? Las empresas. Las empresas ya tienen soluciones para el contexto educativo y para todo. Lo que pasa es que esa solución... Discúlpame, te voy a volver a interrumpir porque me están comentando en el chat que están viendo la pantalla negra o pausada, o sea que no ha pasado la diapositiva. ¿Todavía estamos en la diapositiva de la inteligencia artificial, una nueva tecnología, o ya pasaste? Porque yo la tengo ahí, no ha pasado, digamos, de slide. Ay, no, ya pasé, yo ya pasé, Sí, ya no me pasé. está pasando, a mí no me está pasando el slide, no se está viendo. Y Espera, algunas personas en el chat me perdóname. están diciendo que no se ve la presentación, que se ve fondo negro. No sé si pudieses dejar de Es que compartir y ¿sabes qué volver pasa? a compartir Sí, nuevamente. sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando quité la cámara, algo pasó y se dejó de compartir. Ah, qué falla. Voy a volverlo a hacer, perdóname un segundo, tú Perfecto, me... dale. Ah, qué falla, qué falla. Que me dicen un sitio de verdad, qué lástima. Bueno, voy a ir rápidamente, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Sí me están escuchando. Y ahí Sí, sí te estamos volvió, escuchando. volvió otra vez la imagen, volvió otra Sí, vez. correcto, perfecto. Eso. Entonces, aquí rápidamente, sé que tengo una horita y ya sé, el tiempo se nos está pasando, voy pasando así las diapositivas rápido de lo que ya hablé, de la personalización del aprendizaje, de los patrones que debemos tener o que se van revisando desde esa personalización del aprendizaje del estudiante con su entorno. Estaba hablando de las preocupaciones de la IA, ahí ustedes ven que hay dos, que es la privacidad en los datos y la IA para reemplazar a posibles administradores y docentes, que ya anteriormente lo dije, creo que ustedes sí lo habían escuchado, no habían visto la diapositiva, y un eslogan ahí pequeño, que la IA no debe reemplazar la iteración humana para nada, y menos la conexión emocional entre el docente, administrativos y los estudiantes. Al contrario, permite una comunicación directa, de doble vía, con administradores y estudiantes en las aulas híbridas, ¿vale? Beneficio invaluable, lo voy a pasar rápidamente, ya lo había comentado, si ustedes lo escucharon, pues pensemos es que la IA nos trae un beneficio grandísimo, y todo lo que tenga que ver con la IA, ¿sí? Lo que pasa es que toca tener precaución, evaluar, ¿sí? Cada vez que entremos a un proceso de la IA, tener esa capacidad de poder discernir sobre el proceso, no tomarlo así. Por eso es que nos damos cuenta, profesores, cuando los estudiantes utilizan el ChatGPT o otra herramienta. Sí, nos damos cuenta por qué. Uno se da cuenta por la redacción, primero que todo, aunque hay estudiantes, con todo respeto, con una redacción muy buena y todo. Pero segundo, entonces el profesor tiene que activar sus antiplagios con ChatGPT, porque ChatGPT le dice, mire, esto lo bajó tal día y lo bajó fulano y fulano, porque entonces ahí, para eso están las herramientas también de antiplagio, para revisar también ese GPT. Estaba con la semana de UNESCO, lo dije pues desde que allí, en la semana fue en el 2019, mire que esta semana fue en el 2019, no había llegado el 2020, y sin embargo aquí resaltan, ¿sí? Resaltan el fortalecimiento y el impacto que se debe dar en los métodos de enseñanza, enfoques de aprendizaje y formación en los docentes, ¿sí? Hasta ahí ustedes están visualizando, qué vergüenza. Entonces viene en esa semana, el objetivo principal de la IA permite en los entornos adaptables y personalizados
¿Para qué? Para adquirir nuevo conocimiento. Si cada vez que se está avanzando en las unidades y por ende en los currículos con los objetivos de aprendizaje, hablemos aquí en Colombia con todo lo que el ministerio ha hecho desde el decreto 1330, que todo está centrado en el estudiante, sí, pero en los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. ¿En qué? En la formación. ¿Sí? Entonces son estrategias, la IA se puede traer sin problema, no debemos dejarla a un lado. Y aquí, para generar estrategias que queden, transferencias de esos conocimientos que se adquieren, que el mismo docente, sus estrategias innovadoras de evaluación, vea sus potenciales y pueda, mire, de alguna forma genera los datos estructurados y los datos no estructurados, ¿sí ven? ¿Por qué nos hemos enfocado aquí en los datos no estructurados en este proyecto? Entonces, aquí inicia un proyecto que se llama Renacer del 2022-2026, espero lo estén visualizando. Mira que ¿cuántos años se deja él empieza desde un macroproyecto? Este macroproyecto empieza a trabajarse a nivel internacional, ¿sí? Empieza a trabajarse también con países de América Latina, pero también con países de Iberoamérica, para ver esa mirada, cómo se ve el poder iniciar la inteligencia artificial, o iniciar no, el poder incorporar inteligencia con los datos no estructurados. El proyecto es desde la generación de un modelo analítico. Y esos datos estructurados vienen no solo para apoyar a los estudiantes, viene a los estudiantes en el aprendizaje, pero a los docentes desde las estrategias, desde las praxis, desde esas metodologías didácticas, que eso no va a cambiar, lo que pasa es que vienes a fortalecerlo, ¿no? Vienes a fortalecer con la capacitación y por ende a los centros, o sea, a las direcciones de virtualidad, a los centros de virtualidad, a las instituciones de educación. ¿Para qué? Mire que son todos, no solo estudiantes y docentes, viene todo a cambiar y a revolucionar para que todos nos pongamos la camisa, como se dice. El propósito de este proyecto, comento unos tips muy pequeños, porque pues como el proyecto está en avance, tenemos un avance del 32%, pues ustedes saben que aquí hago una gestión de conocimiento muy corta por proteger, pues ahí viene la ética, ¿sí? Por proteger el mismo avance del proyecto. ¿Cuál es el propósito? Mire, diseñar un modelo, ¿sí? ¿Por medio de qué? Para las aulas híbridas, por medio de los algoritmos de inteligencia artificial. Alguien dirá, profe, y doctora Nancy, ¿y no se podrá para otras cosas? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que aquí estamos desde un contexto, y eso mismo se podrá hacer desde la capacitación del profesor, desde las estrategias del profesor. Y entonces, en esa parte, bueno, está enfocado, lo hemos enfocado bajo el mixto, el cuanti y el cual, de alguna forma, porque necesitamos ver la estadística descriptiva, cómo se comporta, ¿sí? Cómo se comporta esa estadística, cómo se comporta desde la parte de la correlación, del valor agregado de esos datos no estructurados, y cómo desde el sentir, o sea, la parte cualitativa, que esa no la podemos dejar a un lado, porque bien lo dijeron los expertos, sigue la parte humana, la inteligencia humana, esa no la podemos dejar por más elementos tecnológicos que haya, por más ciudad inteligente que haya y por más aulas inteligentes que haya, sigue la parte humana, la parte cognitiva, la parte emocional como tal. Sí, entonces en este enfoque, pues como es no estructurado, en este proyecto se empieza a trabajar, es todo lo que no tiene estructurado, se empiezan a hablar objetos de imágenes, ambientes, etiquetas, fotografías, entre otros escenarios, cosa que no está formalizado pues estructuralmente, que el docente no lo puede hacer desde los campus que actualmente se tienen, hablo en especial de América Latina, hay otros en Iberoamérica pues que ya han montado muchas cosas de esta, y parte de esa variable, la variable del sentimiento entre los actores de la educación, porque nunca, siempre en las reflexiones, cómo se siente el estudiante cuando se le está evaluando, ese sentir, y ahí empieza uno a indagar sobre esa parte. Entonces viene el autor García en sus artículos científicos, estadísticos, que avanzaban estos temas, antes en el 2021, antes de la pandemia,
¿Qué pasaba con los procesos de auditoría a nivel empresarial, a nivel del sector educativo, a nivel de todas las organizaciones? Solo se ha aprovechado un 20% de los datos, el 80% ¿dónde está en las empresas, bueno, digamos algunas empresas medianas, sobre todo en las empresas grandes, en los campus? ¿Dónde está ese 80%? Pues lo tienen en otras etiquetas que las empresas, algunas, miren, muchas los tienen en filmaciones, otros los tienen los médicos hoy en día, los ensayos y todo, para no estar leyendo el libro, a pesar de que se tiene la técnica del libro hablado. Ellos lo pasan en cuestiones en la nube, todos utilizan la nube para todo esto y tienen sus etiquetas allí, tienen los ensayos en las etiquetas. Entonces, cuando se hacen las auditorías o se revisan los datos, realmente lo que se muestra es muy poco, ¿sí? Muy poco. Esto se venía haciendo antes de... Demos cuenta que la inteligencia, como dijo la doctora Diana, eso viene desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora. Entonces viene esa parte, ha aumentado un poquito, mire, el 22%, pero todavía sigue el 88% volando, 18% volando, sí, en torno a datos reales, es bastante alto y no movemos. ¿Qué pasa? Que nosotros en el entorno vemos muchos datos no estructurados que en el momento de hacer el análisis o las auditorías o las revisiones en los campus, en el sector bancario, en las empresas, en todo lo que ustedes quieran, realmente no se están aprovechando al máximo. Este es el propósito de nuestro proyecto, que esos datos no estructurados que están en todo lado. Lo que pasa es que viene la privacidad de los datos, hasta qué punto se puede adquirir a las imágenes, a los objetos, las imágenes que tenemos, ¿sí? Esa interacción humana, mire, hay algo aquí con esos datos estructurados y no estructurados que viene a aprovechar el docente al máximo. Por eso en ese diseño de evaluación innovadora, siempre, nunca se va a perder la realimentación o retroalimentación esencial en el aprendizaje y la creatividad. Muchos de ustedes lo decían ahora los expertos, y yo sé que muchos lo saben. Esa creatividad humana, no debemos dejar que la inteligencia artificial nos gane en eso. Eso todavía lo conservamos, esa interacción, esa comunicación y esa realimentación. Que la realimentación en el aprendizaje no sea pasar los resultados de una rúbrica, ya es una comunicación directa. En eso nos van a ayudar, pues es otro de los propósitos de este proyecto, que los datos no estructurados se vuelva más de hablar, de diálogo, de especificidades más centradas en lo que usted ve en su entorno y en lo que yo percibo también. Si bien la IA puede aprender a ser creativa con el tiempo, es importante que los educadores reconozcan y fomenten el aspecto de la experiencia humana. Entonces, si vamos a este último párrafo, ahí es donde nuestros procesos no son repetitivos. Y yo personalmente digo que pasará mucho tiempo, por lo menos en esta década, no, en este ciclo, en el otro, que nos puedan al humano reemplazar en algunos, ¿no? Ya dijimos en lo repetitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que aprovechar todo lo que nos da la IA, ¿para qué? Para integrar adecuadamente esas prácticas, esas praxis, esas tareas, esas actividades en equilibrio con la interacción y la creatividad humana con el estudiante. Cuando usted piense cómo está diligenciando o avanzando su estrategia de evaluación, su estrategia de enseñanza-aprendizaje, porque esa también viene ahí, desde esa pedagogía. No hay que dejar la pedagogía en algún lado. Primero hablemos de pedagogía y después sí de todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿vale? Primero hay que colocarla, porque como está en un contexto educativo y muchos lo han hecho aquí, primero la pedagogía, esa no se nos puede perder, ya sea desde una enseñanza puntual allá o desde un aprendizaje o uniéndolas a las dos como tal, no se puede perder lo humano. Pero gracias a la analítica de los datos, aquí interviene entonces la analítica de datos, la analítica de los datos, las tecnologías de última generación y la industria 4.0 que ya las hemos escuchado desde esta mañana. Empieza toda esta tecnología y estas técnicas a hablar del machine learning, bueno, ya todo esto lo dijeron los expertos, y empieza que por medio de estas herramientas vamos a lograr que aprovechar esos datos no estructurados, ¿sí? Y viene la analítica del aprendizaje. Mire el concepto de la analítica del aprendizaje.
Miren, viene de los criterios de recolección, análisis, medición y evaluación de los datos masivos, ya sean estructurados y no estructurados. ¿De dónde los vamos a sacar? Del campus. Mire, los campus de aprendizaje en América Latina está el 500% donde están los datos, pero se aprovechan un 35%. ¿Qué pasa con el resto? Somos los que más generamos datos de todos los sectores. ¿Sí? De todos los sectores. Entonces viene esa analítica del aprendizaje. Miren los elementos que maneja, que son similares a los de la analítica de los datos. Miren, son similares. Mire. ¿Y desde cuándo está la analítica de aprendizaje? Está desde el año 2000. Que se nos despertó ahora en algunas universidades, sí, y se nos despertó fue para quedarse. ¿Qué pasa? Mire, aquí incluyo, mire, muchas imágenes de satélite, las gráficas científicas. ¿Qué pasa con estos datos? Las fotografías, cuando usted hace su salida de campo con los estudiantes, cuando hace un experimento con los estudiantes, ¿qué pasa con esas fotografías? En las redes sociales desde las narraciones y explicaciones de acontecimientos, los videos de tráfico de vigilancia, seguridad. Estos elementos son del entorno del estudiante como tal, ¿sí? Él vive en ese entorno y nosotros también. Desde este estudio hemos tomado, porque el estudio está en 7 fases, por ahora estamos en la segunda fase. Este estudio ha tocado, mire, las etiquetas, desde los correos del chat, de foros, de wikis. ¿En dónde? En las aulas híbridas. Desde los datos de las anécdotas, los cuentos, las fábulas, las escrituras, las narraciones, las lecturas, ¿en dónde? En el aula. Las técnicas de ilustración, los mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, y se quedan por fuera muchos. Solo con estos 3 conjuntos que hemos tomado, no estructurados, hemos recogido de cada uno aproximadamente 50 millones por ahora, pero tenemos que subirlo. Debemos tener más o menos 900 millones, 3 billones de datos en cada uno para que nuestros resultados sean los esperados. 3 billones de datos de las etiquetas, de los datos y de las técnicas como tal. ¿Por medio de qué? ¿Cómo vamos a analizar esos datos en nuestros proyectos de este proyecto, en nuestras fases? A través de la analítica de datos. Mire, se marca una ruta desde el estudiante, entorno. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo en sus aulas, pero aprovechemos al máximo. Mire que la analítica de datos mejora el rendimiento educativo de las 2 partes, ¿no? Y viene desde la descripción, diagnósticos y predicción. Miremoslos acá. Esta es otra gráfica sacada de nuestro avance del proyecto. Mire cómo va secuencial, el 1, el 3 y el 4. Puede que haya más elementos, pero usted, ¿qué pasa con la actividad desde lo descriptivo? Usted está mirando la trazabilidad de los datos. Es esos datos masivos libres que hay, entre comillas, ¿no? Porque está libre, pero lo que dijeron aquí lleva muchos. Hay que tener cuidado con todo eso. Los datos no son tan fáciles de manipular. Es decir, son fáciles, pero no debemos tener cuidado porque están muy sesgados. Por eso hay que limpiarlos primero. Viene la parte diagnóstico. ¿Para qué indagar? ¿Por qué? Para indagar por qué está pasando dicha situación. Estas son preguntas que se hace el profesor desde el momento que va a evaluar y el estudiante desde el momento de una actividad de aprendizaje. Tome una lección, un ejercicio del estudiante y hágale estos 4 diagnósticos en un taller pequeño. Hay muchos casos. Hay 26 casos prácticos sobre este tema y hay 250 casos de estudio sobre la aplicación de la analítica con la IA. Viene después lo predictivo. Qué bueno que el estudiante cuando resuelva el problema o la práctica lo vea en una planificación de tiempo a corto y mediano plazo. ¿Para qué? Para mejorar su entorno. Queremos estudiantes egresados con solidaridad en su región. Y por último, lo prescriptivo, para determinar cuál es la mejor acción. No es la que la IA le dé, ni lo de que ChatGPT le dé, es lo que usted en su aula logra organizar con los estudiantes. Y mire, una recomendación, en esta segunda fase empezamos a trabajar los que son los microlearning. Eso los puede hacer usted en su aula, usted mismo lo puede hacer. Aquí yo doy unos elementos, pero hay muchísimos. Creo un microlearning, es decir, un campus pequeño, con una lección, con una actividad, que el estudiante interactúe, mire que haya brevedad, veracidad, autonomía y online. Y este microlearning lo puede hacer desde las matemáticas, desde lo social, en cualquier curso. Y eso da mucho aprendizaje. ¿Para qué? Para saber hacia dónde es que va con la IA. El apoyo de la IA por medio del procesamiento
todo electrónico de datos, de la ciencia de datos, de los algoritmos de aprendizaje, las herramientas de PowerPoint, cantidad de cosas que ustedes ya las han nombrado aquí. Voy muy rápido porque se me acabó el tiempo. Y viene esa aplicación, mire, algo importante que vimos en esta fase 1 y fase 2, se ha combinado la relevancia de las últimas investigaciones de la IA, todo lo que ustedes comentaron, los expertos, más lo que ustedes, señores estudiantes y profesores, han consultado, para revelar el verdadero poder del uso de las tecnologías de última generación de la industria 4.0. Todo el mundo habla de machine learning, big data, pero hasta qué punto las sabemos utilizar y hasta qué punto ellas, big data se ha demostrado que es más robusto, pero machine learning poco, uno lo ve en los documentos, como dice el profesor Johnny, pero del documento no pasa. Entonces viene esta aplicación de las ciencias de data, los algoritmos. En este proyecto estamos trabajando con algoritmos patentados. ¿Por qué? Porque el ingeniero, el profesional, no necesariamente debe ser ingeniero, hace su algoritmo bien, bajo toda la ética, lo que es el software seguro. Pero no hemos hablado aquí algo importante, que ahí están los hackers de sombrero negro y los hackers de sombrero gris. Los hackers de sombrero negro son los que toman todas estas aplicaciones que estamos haciendo, los buenos, llamémoslo así, y ellos entran, empiezan a ingresar a los algoritmos y van modificando silenciosamente. Esto es como el estrés y como la ansiedad, va silencioso, y cuando explota es que hackearon. Ya sabemos hace poco lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Aquí en este proyecto, y yo les recomiendo, en sus proyectos aprobados con presupuesto y todo, trabajen algoritmos patentados. Esos algoritmos se patentan sobre una estructura tecnológica, tangencial, ¿no? Sobre un artefacto tecnológico, y son muy buenos, no son tan costosos. ¿Qué más? Para trabajar los datos estructurados. El modelo de minería de redes sociales diseñados para limpiar el conjunto de datos, detectar necesidades no satisfechas. Cuando ustedes bajen los datos estructurados o no estructurados, les estoy comentando ya las tips de lo que hemos avanzado en el proyecto, hay que limpiar esos datos. De verdad que de los 200.000 que bajó, se va a quedar con 50.000. Y entonces miremos hasta qué punto 50.000 sirven. Entonces vienen esas afianzas del propósito. Nuestro propósito final es lograr alcanzar, en especial en América Latina, aportar a lo que es la educación 3 o 4, de acuerdo a todo, allá arriba lo mencioné, para fortalecer las LMS y el aprendizaje personalizado en el estudiante con su entorno tecnosocial. Pero mire, algo que descubrimos aquí, por si de pronto yo voy a dejar aquí esta diapositiva, les sirve a muchos de ustedes, resulta que los datos no estructurados son los datos más privados, no son tan fáciles de tenerlos. No son como los estructurados, que usted se registra, dice de qué universidad o qué institución o empresa y ya. No, aquí son difíciles, pero descubrimos los datos sintéticos. Hay muchas herramientas, algunas licenciadas y otras betas, y no son tan costosos en el año, se pagan, creo que son 30, 40 dólares. Mire, los datos sintéticos, es formación que se genera de formación artificial para sustentar los datos históricos reales con el fin de entrenar modelos, que es lo que estamos haciendo. Hemos bajado cualquier cantidad de datos, habiendo pagado el registro, pero es impresionante, es decir, de imágenes que se tienen en este estudio, de correo, cantidad de cosas. Trabajemos con estos datos sintéticos que vienen a incorporarse en la IA. Usted ya no tiene que pedirle permiso a nadie. Pues sí hay una parte de permiso, pero mire, se inicia un trabajo con estos ángeles, porque ellos están sobre todo en la nube. Y la nube, ya sabemos también el riesgo que trae la nube. La nube es muy linda, muy bella para todos los profesionales y las empresas, pero ya sabemos el riesgo que trae. Entonces estos datos sintéticos vienen para trabajarse en pequeñas fracciones de datos no estructurados, y no estamos infringiendo las leyes de privacidad. Por último, ya la mayor parte de los datos son generados mire, es que hay una cuestión que tengamos siempre presente. La mayor parte son generados por aplicaciones, no por datos de usuario. Los datos de
usuarios son los que le solicitan cuando el estudiante se va a matricular o el profesor va a ingresar a los cursos, piden de qué curso es, bueno, cosas así, o ingresa a la institución. Pero las aplicaciones que utilizamos nosotros en estas aulas híbridas, como el SEMA Tool para hacer campus, para hacer mapas conceptuales, y todas las que utilicemos, el Chargers, el Merced, todas esas, ellos son los que generan los datos, no los usuarios, no pensemos eso. Eso es lo que queremos en esa comunicación directa con el docente y el estudiante, que seamos generadores de esos datos no estructurados, porque realmente, y sé que van a ser los resultados, para allá vamos en la fase 3 de este proyecto, esos son los que nos van a empoderar, esos son los que nos van a poner por encima de todo lo que digan la IA. Ese es el fortalecimiento, señor docente, sobre todo los docentes actuales. Eso es lo suyo, eso es lo suyo. Usted no se quede en que la IA, eso es lo suyo, fórmese, y empiece a ganarle, haga sus retos en los datos no estructurados como tal. Otra corrección, las tendencias de los estudiantes, siempre miren los entornos que ellos tienen, de ahí discernir sobre la mejor percepción y aplicación, realícelo de esa evaluación innovadora que haga. El estudiante aprende a su estilo y forma de observar el mundo. ¿Sí? Si usted quiere hacer una estrategia única, tiene que reconocer a su estudiante, hágale seguimiento primero, porque no todos tienen el mismo entorno, no todos tienen la misma estilo de aprendizaje, o como actualmente lo decimos, en discernir. Al incorporar la analítica del aprendizaje y la ida como conclusión en datos no estructurados, también en los estructurados fortalecen, ojo, usted puede combinarlos. Con los cursos impartidos en sus aulas híbridas, en los ejercicios, contribuye a ir formando al estudiante a relacionar ese objeto en torno tecnosocial con la resolución de sus problemas. Y yo consideraría, con todo respeto, y creo, es una cuestión, que esto, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes, y no solo los estudiantes, los profesionales y todo el mundo, deje de estar así, trabajando ese WhatsApp? Pues hombre, trabajemos estos datos no estructurados de su entorno, que él mismo empiece a ver ese entorno, y así como se le pega al WhatsApp, se le pega a esos datos. Para identificar soluciones y generar, ¿qué? Identificar soluciones reales, ¿no? Y no sean textos, contenidos ladrilludos, y el profesor ya se vuelva más orientado, y que generar lecciones aprendidas similar a las... lecciones aprendidas, que el mismo estudiante diga, mire, he aprendido cada vez que pase de lección a lección, cada vez que pase de unidad a unidad, y esto se vuelva unas sinergias. ¿Para quién? Alguien dice, es que no podemos hacer sinergia en la educación. Sí, de pronto, mire, de pronto no se habla de las sinergias, es cuando se está hablando de las instituciones, de la conformación de institución como tal, pero en el aprendizaje sí, y eso usted lo puede llevar a otro curso, a otro nivel. Esto lleva desde la especialización, la maestría, los doctorandos. Los doctorandos hoy en día se está trabajando con eso. Doctores que vienen como profesores en el área urbana, en el área rural, y ya los doctorandos ya deben ser innovadores. Y entonces esto lleva a estas universidades que ofrecen sus doctorados y su maestría a trabajar en esto. Y usted que se está formando, señor docente, o sus estudiantes, o los estudiantes, busquen aplicaciones innovadoras, busquen LMS innovadores. Existe aquí voy ya para finalizar, estoy diciendo eso desde hace rato, profesor, a todos los expertos, ¿cuál es el peligro de todo eso? Ese es el sesgo social, es esa brecha tecnológica que todavía tenemos, y uno dice, es que en el sector rural, no señor, aquí en el urbano también, usted mire al frente su vecino, cómo están aprendiendo, están ahí afuera con su celular flecha algunos, creemos que esa es la parte urbana, aunque yo sé que no. Medellín, Antioquia, no porque estemos ahí en Medellín, no porque sea un remito, pero Medellín ha avanzado mucho en la ruta N con eso, esa parte, entonces aprovechémosla, todo eso que tiene Medellín ahí. Yo sí pensamos ir a visitarlos, aprovechar esa parte. Entonces se requiere que altos niveles de autonomía para seguir el camino. Autonomía, pero no tanto de las tecnologías, sino de ese sentir, ¿sí? De ese sentir, de la parte humana como tal, que carecen en muchos hogares. Imagínense, pues la mamá regaña al niño porque como ella tampoco no fue educada así y no está con las... y siempre es, usted está trabajando en WhatsApp, mire, y eso pues ya tiene enfermo a los estudiantes hasta en nuestras clases. Apague ese celular. Bueno,
estimados profesores y estimados, aquí dejo algunas referencias importantes. Muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Red Vía, la tecnología está para aprovecharla al máximo, no para tenerle miedo, ni mucho menos para evitarla. Gracias, muy gentil. ¿Listo? Nancy, muchas Entonces, muchas gracias. preguntas, quedo atenta. Gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos aquí, ya estamos sobre el tiempo, digamos, porque nuestro próximo conferencista está conectado. Te pediría, no sé si tienes la disponibilidad, hay una sola pregunta en el chat. Si no la pudieses contestar en el chat a esta persona que nos está haciendo la consulta, es un estudiante, Mauro Rojas, te lo agradeceríamos mucho y yo, finalizando el próximo taller, si es posible, podría hacer la lectura en voz alta o si Mauricio pues está de acuerdo con esa respuesta que te comparte en el chat. Eh, Muchas Perfecto. gracias, claro que sí. A Claro que sí. ti, Nancy, muchísimas gracias a ti por este nuevo enfoque que nos estás presentando. Como se los he dicho desde el inicio del Congreso, bastante interesante hablar diferentes puntos de vista, con un énfasis muy importante relacionado ya con la docencia y ese rol que cumple no solamente el estudiante, sino el docente en el desarrollo de sus planes de estudio. Nancy, mil gracias por acompañarnos. Te puedes quedar, por supuesto, en el resto de la jornada acompañándonos y como te mencionaba, hay una pregunta en el chat que si es posible pudieses respondernos a través de ese mismo medio.